Ana ya estaba arreglando los tenedores en la mesa por quinta vez. Todo según las reglas. Para evitar otra mirada de su suegra, que estaba sentada en su habitación y seguramente saldría a la mesa con otra porción de críticas. En su mirada siempre había acusación, incluso cuando no se decía nada en voz alta. Sus dedos temblaban ligeramente cuando acomodaba por última vez la servilleta de un blanco inmaculado, doblándola en un triángulo perfecto. Cada pliegue, cada línea del mantel, todo debía ser impecable. De lo contrario, Carmen encontraría algo que criticar y convertiría la velada festiva en otra lección de humillación. Hace 3 años, cuando se casó con Andrés, Ana no podía imaginar que su vida se convertiría en una interminable lista de defectos descubiertos por Carmen. Al principio parecía temporal, que la suegra simplemente se estaba acostumbrando a una nueva persona en la familia. Viviremos juntos unos meses y luego volveré a mi apartamento, dijo Carmen cuando Andrés le propuso quedarse con ellos después de la boda. Pero los meses se convirtieron en años, y la suegra no solo no se mudó, sino que convirtió su convivencia en una verdadera pesadilla para la nuera. En la boda, Carmen incluso la abrazó, aunque inmediatamente se apartó y susurró: «Espero que aprendas a ser digna de mi hijo». Entonces Ana solo sonrió, pensando que era la típica preocupación de una madre que entrega a su único hijo en manos de otra mujer. No sabía que aquello no era un consejo, sino una advertencia. Pero el tiempo pasó, pasaron los meses, y las relaciones solo empeoraban, convirtiéndose en una verdadera guerra psicológica donde Ana no tenía ni armas ni defensa. Carmen alquilaba su apartamento de una habitación en el centro de la ciudad por un buen dinero. «Con eso al menos puedo permitirme unas vacaciones dignas una vez al año», repetía a menudo, regresando bronceada de otro viaje y trayendo recuerdos solo para su hijo, ignorando demostradamente a su nuera. Ana era de una familia sencilla, maestra de primaria, con voz suave y la costumbre de avergonzarse cuando la miraban durante mucho tiempo. Creció en un pueblo pequeño, donde sus padres todavía vivían en una casa de madera con un jardín y un viejo manzano junto al porche. En su familia nunca hubo gran abundancia, pero siempre había calidez y comodidad. Su padre trabajaba como mecánico, su madre como enfermera en la clínica local. Le enseñaron bondad, honestidad y la capacidad de alegrarse con poco. Quizás por eso Ana siempre irradiaba una especie de alegría interior que atrajo a Andrés. Se enamoró de su sonrisa y su risa tranquila, de cómo hablaba de sus alumnos con sincero entusiasmo. Y su madre solo vio en ella un partido inadecuado, una chica sin contactos, sin educación prestigiosa, sin modales refinados. «Demasiado simple para nuestra familia», le dijo a su hijo después del primer encuentro, sin preocuparse de que Ana pudiera escuchar desde la habitación contigua. Él simplemente la ignoró, como a una mosca molesta. Pero no la defendió, no objetó, no dijo que amaba a Ana precisamente por esa simplicidad y sinceridad. Andrés trabajaba como arquitecto en una firma prestigiosa. Alto, con ojos azules atentos y la costumbre de fruncir el ceño cuando reflexionaba. Acostumbrado a ceder ante su madre en todo, excepto en el trabajo. Pero incluso allí ella se las arreglaba para dar consejos y guiar. Carmen, exdirectora de un instituto, viuda de un conocido profesor de la ciudad, una mujer con porte de bailarina y mirada de fiscal. Siempre impecablemente vestida, siempre segura de saber lo correcto. Para ella, la vida era un sistema claro de reglas que no se podían romper. Y Ana, en su opinión, las rompía todas con el mero hecho de su existencia. Ana puso el último plato en la mesa y se apartó, evaluando el resultado. Su pequeño apartamento de 2 habitaciones lucía festivo, velas, vajilla elegante, el aroma de la carne asada con romero.
Se esforzaba. Se esforzaba mucho para que todo fuera perfecto. A pesar de que el tercer año de vida en un apartamento estrecho con una suegra perpetuamente descontenta la agotaba y la dejaba sin fuerzas. ¿Crees que es suficiente? Andrés entró en la habitación, abotonándose la camisa. Ya sabes lo exigente que es ella. He preparado su ensalada favorita y comprado el vino que elogió la última vez, respondió Ana en voz baja, sintiendo como todo se contraía por dentro ante la velada que se avecinaba. Bien, asintió él, sin siquiera mirar la mesa. Los invitados llegarán en media hora. La tía Elena y mi colega Víctor con su esposa. Ana no respondió. Fue a la cocina y revisó la ternera en el horno. Hoy era el aniversario de su suegra, 60 años. Un evento que no podía ignorarse, por mucho que deseara pasar la noche en paz y tranquilidad, sin la constante supervisión de Carmen, quien incluso en su día especial seguramente encontraría motivo para hacer comentarios. Su vida cotidiana con Andrés se había convertido desde hace tiempo en un extraño juego. Ella intentaba crear un hogar, y Carmen metódicamente destruía todo lo que construía. Y lo más terrible, Andrés parecía no notarlo. O no quería notarlo. ¿Sabes que mamá todavía tiene dolores después de la operación de rodilla? Preguntó él como de pasada, arreglándose el cuello frente al espejo. Lo sé, asintió Ana. Por eso le he puesto el sillón más cómodo. Y no olvides que no tolera lo dulce. ¿Has preparado algo sin azúcar? Sí, un postre dietético. Ana se frotó la sien con cansancio. Cada conversación con su marido antes de la visita de su suegra se convertía en una lista de instrucciones. Como si ella no conociera estas reglas de memoria después de 3 años de matrimonio. A veces Ana sentía que vivía en una casa con un fantasma. Solo que este fantasma tenía nombre y llaves de su apartamento. Carmen podía entrar en cualquier momento a su habitación, evaluar el orden en el armario. En las familias decentes no doblan así la ropa. Echar un vistazo a la nevera en la cocina, hacer una mueca y decir, ¿otra vez has comprado comida preparada? ¿Quieres mi muerte? O simplemente sacudir la cabeza en silencio, mirando las fotografías que Ana había colgado en el pasillo. Fuera, el cielo vespertino se espesaba. En el techo, la lámpara se reflejaba en el cristal de las copas, como si la habitación ya estuviera llena de luces, pero no festivas, sino inquietantes, como en un cruce de accidente. El reloj dio las 6. 20 segundos después, el timbre de la puerta. Como con cronómetro. Tras la puerta, los invitados puntuales, como la propia Carmen, que ya había salido de su habitación, vestida con un nuevo vestido color lila, con un peinado perfecto y un collar de perlas al cuello. Yo abriré, dijo ella imperiosamente, dirigiéndose a la puerta. Ana retrocedió, esbozando casi automáticamente una sonrisa. Elena, querida. Carmen floreció en una sonrisa, abrazando a los que entraban. Víctor, qué amable que hayan venido. Toda esta procesión avanzó hacia el fondo del apartamento, como una comisión a la cafetería escolar. Carmen brillaba, aceptando felicitaciones y regalos, pero en cuanto se volvió hacia la mesa, la sonrisa inmediatamente se transformó en una mueca de disgusto. ¿Y a esto llamas poner la mesa?, pronunció fríamente, mirando a Ana. Recorrió la mesa con la mirada, tocando como por casualidad la servilleta. ¿Quién pone así las copas? El mantel. Dios mío, con este trapo yo limpio el polvo en la casa de campo. Es de la colección Hilo Dorado, respondió Ana en voz baja. Lino italiano. ¿Lino? Demasiado tosco.
Y en general ni siquiera entiendes dónde tienes oro y dónde simplemente amarillo. Tienes, querida, problemas con el gusto. No es grave. Solo trágico. La tía Elena tragó saliva. Alguien tosió. Los hombres intercambiaron miradas. Pero nadie se levantó. Nadie dijo basta. Andrés, como si no escuchara. Servía vino. Callaba. Como siempre. Ana apretó los dientes. Se acercó al horno, revisó la ternera asada. El olor era divino. Pero parecía que incluso eso sería condenado. Incluso la pimienta en el plato, probablemente, era demasiado agresiva. Los invitados se sentaron. Tintinearon los cubiertos. La risa era tensa, como una cuerda de violín. Ana servía la sopa, cuidando que no goteara del cucharón. Que el pan se sirviera por la izquierda. Que todo según las reglas. Pero las reglas no salvaban. Porque cuando eres el blanco, los modales perfectos no ayudan. Y la ensalada, Carmen hizo una mueca, demasiado vinagre. ¿Y por qué usas estos tomates baratos? Ya te dije que prefiero los italianos, son más sabrosos. Estos son italianos, respondió Ana en voz baja. No me hagas reír, resopló la suegra. He estado en Italia 5 veces y sé cómo se ven los tomates auténticos. Los brindis se sucedían uno tras otro. Los invitados felicitaban a Carmen, hablaban de sus logros, de lo maravillosa madre y educadora que era. Ella aceptaba las felicitaciones con una sonrisa regia, como si todo lo que ocurría fuera obvio. Cuando llegó el momento de servir el plato principal, Ana ya sentía cómo le temblaban las manos. Colocó en la mesa la ternera asada y comenzó a cortar la carne. El cuchillo resbaló y dejó un pequeño rasguño en el borde del plato. «Estás avergonzando a la familia», dijo Carmen, mirándola directamente. Voz alta, clara, deliberadamente insinuante. Ana se quedó inmóvil. «¿Qué?», susurró. «Digo que eres una vergüenza para la familia. ¿Esta es la recepción que has aprendido? Este es, según tú, el nivel. Ni siquiera puedes cortar la carne correctamente». Y golpeó. Una bofetada, no fuerte, pero humillante. La mano de la suegra pasó por su mejilla como un estigma. La mesa se quedó inmóvil. Incluso las cucharas se detuvieron en el aire. Alguien dejó caer un tenedor. La tía Elena se cubrió la boca. La invitada con la copa en la mano jadeó suavemente. ¿Y Andrés? Andrés callaba. Solo bajó la mirada. Ni siquiera se movió. En ese momento, algo se rompió dentro de Ana. Pero no se quebró como antes. Al contrario. Como si se hubiera roto el hilo que la ataba al suelo y ahora podía levantarse. Se enderezó. Muy lentamente. Sin prisas. No dijo ni una palabra. Simplemente salió de la habitación. Pasando junto a Carmen. Pasando junto a su marido. Pasando junto a todos. Bajando al sótano del edificio de apartamentos, donde los residentes guardaban cosas de temporada y utensilios poco utilizados, Ana encendió una bombilla tenue. Sabía exactamente lo que buscaba. Una caja que había descubierto hace una semana, por casualidad, al ordenar cosas para una venta benéfica. Entonces bajó aquí para encontrar ropa de invierno vieja que podría darse a los necesitados. La suegra insistía en una revisión de su trastero en el sótano para hacer espacio para sus cosas, ya que me he quedado aquí por un tiempo indefinido.
Entre cajas con adornos navideños y ropa de verano, Ana tropezó con un cofrecillo extraño, cuidadosamente empaquetado y atado. Parecía viejo, pero bien conservado. La curiosidad prevaleció y Ana lo abrió. Dentro había cartas sobres azules, cuidadosamente doblados. Los leyó entonces, los dejó en su lugar, decidiendo volver más tarde. Y ahora había llegado ese momento. Un minuto después regresó al apartamento. En sus manos 2 cajas viejas, grises, con bordes polvorientos. Y algo en su rostro había cambiado. Ya no era aquella a quien se podía abofetear, y ya está. En ella apareció seguridad. Si hoy es noche de revelaciones, dijo con calma. Que sea hasta el final. Puso las cajas en el centro de la mesa. Tomó una. La abrió. Sacó una carta. Un sobre azul. Atado con cordel. Los invitados se quedaron inmóviles. Andrés palideció. Ana, ¿qué haces? Su voz tembló. Lo que debería haberse hecho hace tiempo, respondió ella y desplegó la carta. Hace una semana, ordenando cosas en el sótano, encontré estas cajas. En ellas hay cartas. Sobres azules con letra de mujer. Guarda eso inmediatamente. Carmen se levantó de un salto. ¿No te atreves? Me atrevo, Ana estaba tranquila. Porque la verdad no se avergüenza de sí misma. Comenzó a leer, querido Andrés. Entiendo que tu madre está en contra. Pero creo que no permitirás que ella nos destruya. Todavía te amo. Llevo a tu hijo. Carmen se abalanzó hacia ella, pero Ana retrocedió. Hay más de 20 cartas aquí, continuó. De una mujer llamada Marina. Un nombre que no se pronuncia en esta casa. Y además hay dibujos infantiles. Una niña que dibuja a papá. Firma, Vicky. Sacó una fotografía. Una niña de unos 8 años. Ojos azules. Los mismos que los de Andrés. La misma media sonrisa. Esta es Vicky. Vuestra nieta, Ana miró a su suegra. Está viva. Está a salvo. La encontré porque en la última carta había una dirección. Andrés tomó la foto. La miró largamente. Luego se sentó de nuevo en el sillón y se cubrió el rostro con las manos. Callaba. Pero sus hombros temblaban. ¿Lo sabías, mamá? Finalmente susurró. Yo quería protegerte. Carmen se desplomó en la silla. Eras tan joven. Ella no era adecuada para ti. Yo solo. Tú solo decidiste por mí. La voz de Andrés se volvió dura. Como siempre. Interceptabas las cartas. Me ocultaste que tengo una hija. Los invitados comenzaron a levantarse de la mesa. Algunos murmuraban disculpas, otros simplemente se iban en silencio. En 5 minutos, en la habitación solo quedaron 3, Ana, Andrés y Carmen. Hice todo por tu bien. La suegra estaba pálida. Esa chica no te merecía. Habría arruinado tu carrera, tu vida. ¿Cómo intentaste arruinar la vida de Ana? Preguntó Andrés en voz baja. ¿Cómo pudiste ocultarme a mi hija todos estos años? Por primera vez en 3 años vio la situación desde fuera. Por primera vez comprendió que permitía a su madre humillar a su esposa día tras día, año tras año. Que, quedándose en este estrecho apartamento donde vivían apretados los 3, su madre había convertido su vida en un infierno, y él simplemente cerraba los ojos ante esto. Did, le dijo a su madre. Simplemente vete.
¿Qué? Carmen no daba crédito a sus oídos. ¿Me echas? ¿A mí? Tienes tu propio apartamento, dijo Andrés con firmeza. Ese que alquilas y con ese dinero te vas de vacaciones, mientras nosotros aquí nos asfixiamos con tu control. Mañana mismo recoge tus cosas y múdate aunque sea a un hotel. Necesito tiempo para asimilar todo lo que has hecho. Una semana después de aquella memorable velada, Ana estaba sentada en la cocina, revisando las cartas. Carmen, como dijo Andrés, se mudó primero a un hotel y luego a su apartamento de una habitación, después de montar una grandiosa escena con acusaciones de ingratitud. Se llevó todas sus cosas e incluso algunos objetos que consideraba suyos, aunque habían sido regalados a la joven pareja. Ana ordenó las cartas por fechas, cuidadosamente. Cada una testimonio del dolor y la pérdida de otra persona. Cada una parte de una historia que intentaron borrar. La puerta se cerró de golpe. Andrés parecía cansado, pero decidido. Hablé con un abogado, dijo, sentándose frente a ella. Puedo solicitar la determinación de paternidad y obtener el derecho a ver a Vicky. Ana asintió. Sabía que esto era importante para él. Que intentaba corregir un error que no había cometido él, pero por el que ahora asumía la responsabilidad. Te estoy agradecido, Andrés le tomó la mano. Por abrirme los ojos. Por encontrar a mi hija. Ana no respondió. Pensaba en Marina, en la mujer que había sido borrada de la vida de Andrés. En cómo la historia podría haberse repetido con ella misma si no fuera por el hallazgo casual en el sótano. No puedo seguir así, dijo finalmente. No puedo vivir en constante miedo y humillación. Tu madre siempre intentará controlarte. A nosotros. A todo lo que nos rodea. Ella no volverá a cruzar el umbral de esta casa, dijo Andrés con firmeza. No se trata de eso, negó con la cabeza Ana. Se trata de ti. De que se lo permitiste durante años. De que guardabas silencio cuando ella me humillaba. De que elegías no ver lo evidente. Ella se levantó. Necesito tiempo para pensarlo todo, dijo Ana. Me voy a casa de mis padres. Andrés intentó objetar, pero ella ya había tomado la decisión. Esa misma noche recogió sus cosas y se fue a su ciudad natal, a 300 kilómetros de su apartamento compartido, de Carmen, de los sobresazules que habían dado vuelta a sus vidas. La casa de sus padres la recibió con calidez y silencio. Aquí no necesitaba calcular cada movimiento, temer cada mirada. Su padre le dio una palmada en el hombro y no preguntó nada. Su madre preparó té con menta y dijo, descansa. Todo se arreglará. Y Ana descansaba. Paseaba por calles conocidas desde la infancia. Visitaba la vieja biblioteca. Ayudaba a la vecina con el huerto. Por primera vez en mucho tiempo podía simplemente respirar, sin sentir cómo se le cerraba la garganta por la tensión. Andrés llamaba todos los días. Al principio no contestaba. Luego comenzó a hablar brevemente, con reserva. Él le contaba que había encontrado a Marina, que se había reunido con su hija, que la niña se parecía tanto a él. Que había presentado una solicitud de reconocimiento de paternidad. Que su madre había intentado interferir, pero él por primera vez en su vida la había puesto en su lugar. 2 semanas después él vino. Sin avisar. Simplemente apareció en la puerta de la casa de sus padres con un ramo de flores silvestres. Te he echado de menos, dijo. Pasearon largamente por la orilla del río. Hablaron, por primera vez con tanta franqueza, de cómo él temía decepcionar a su madre.
De cómo ella controlaba cada paso suyo desde la infancia. De cómo se había acostumbrado a ser un hijo obediente y olvidó cómo ser un hombre. No puedo prometer que todo cambiará de inmediato, dijo Andrés. Pero estoy trabajando en mí mismo. Quiero ser mejor. Para ti. Para nosotros. Ana miraba el río. El agua fluía tranquila, reflejando el cielo vespertino. Pensaba que la vida también es una corriente. Y que a veces hay que encontrar fuerzas para cambiar su dirección. No lo sé, respondió honestamente. Todavía necesito tiempo. Un mes después, al volver a la ciudad, Ana no fue a su apartamento. Alquiló un pequeño estudio cerca de la escuela donde trabajaba. Comenzó de nuevo con una página en blanco. Compró un geranio para el alféizar. Colgó cuadros que hacía tiempo quería, pero no se atrevía debido a posibles críticas de su suegra. Andrés venía a menudo. Sin resentimientos ni reproches. A veces simplemente ayudaba a colgar una estantería o arreglar un grifo. A veces traía comida y preparaba la cena. A veces hablaba de Vicky, a quien ahora veía cada fin de semana. Ella preguntó por ti, dijo un día. Quiere conocerte. Y Ana aceptó. El encuentro ocurrió en el parque Territorio Neutral. Vicky resultó ser una niña seria con ojos vivos y la costumbre de hacer preguntas inesperadas. Pasearon, alimentaron a los patos, comieron helado. Y Ana de repente comprendió que se sentía cómoda con esta niña. Que no había ni celos ni resentimiento por un pasado que no conocía. Carmen intentó volver a sus vidas. Llamaba, escribía cartas con disculpas, incluso acudía a la escuela donde trabajaba Ana. Pero ahora entre ellas se alzaba un muro, no de resentimiento, sino de comprensión de que algunos puentes no pueden reconstruirse. Un día, casi 6 meses después de aquel memorable aniversario, Andrés vino a ver a Ana con rostro serio. He vendido nuestro apartamento, dijo. Y he encontrado uno nuevo. En otro barrio. Tiene jardín. Y 3 habitaciones, una puede ser para Vicky cuando venga. Le tendió las llaves. No te pido que vuelvas conmigo ahora mismo. Te pido que pienses en un nuevo comienzo. Sin pasado. Sin mi madre. Solo nosotros. Ana tomó las llaves. No sabía qué responder. Una parte de ella todavía tenía miedo. Otra quería creer. Lo pensaré, dijo. Aquella noche, sentada junto a la ventana de su pequeño estudio, Ana contempló largamente las llaves. Eran nuevas, brillantes. Como un símbolo, la posibilidad de empezar de nuevo. De elegirse a sí misma. De elegir una vida sin miedo. 2 semanas después aceptó ver el apartamento. Realmente era precioso, luminoso, espacioso, con vistas al parque. Un lugar donde se podía crear un verdadero hogar. Mereces ser feliz, dijo Andrés. Ambos lo merecemos. Y por primera vez en mucho tiempo Ana sintió que era verdad. Que merecía alegría. Merecía respeto. Merecía amor sin condiciones ni control. Un mes después trasladaron sus cosas al nuevo apartamento. Cada caja, cada objeto trasladado al nuevo lugar era como un símbolo de liberación. Ana colocaba los libros en los estantes no por tamaño, como exigía Carmen, sino por temas y estado de ánimo. Elegía cojines brillantes para el sofá y cortinas estampadas, todo lo que antes se consideraba de mal gusto a ojos de su suegra. Ahora era su casa, sus reglas, su gusto.
Vicky ayudaba a decorar su habitación, colgar estrellas en el techo, elegir el color de las cortinas, colocar peluches y libros. La niña parecía florecer cada día. Dibujaba cuadros de su nueva familia, 3 figuras tomadas de la mano. A veces 4, cuando añadía a su madre. Y en estos dibujos no había celos ni rivalidad. Solo la alegría del reencuentro. Venía cada fin de semana y a veces se quedaba varios días, llenando la casa con risas infantiles e interminables preguntas de por qué y para qué. Carmen ya no aparecía en sus vidas. Andrés a veces la visitaba, raramente, por poco tiempo. Pero el límite estaba trazado claramente: ninguna interferencia, ningún control, ninguna humillación. Un día, ordenando las últimas cajas, Ana encontró un sobre azul, aquel mismo, el primero que había leído en el sótano. El papel se había amarilleado ligeramente con el tiempo, la tinta se había desvanecido, pero las palabras aún eran claras. Palabras de otra mujer, que también amó, también esperó, también luchó. Ana pasó los dedos por las líneas, sintiendo una conexión a través de los años, un extraño parentesco de almas que nunca se habían encontrado, pero habían recorrido un camino similar. Nunca nos hemos visto, Marina, pensaba Ana, pero me ayudaste a encontrar fuerza. Tus cartas revelaron la verdad no solo sobre el pasado de Andrés, sino también sobre mí misma. Sobre que puedo mantenerme erguida, puedo hablar alto, puedo elegir mi vida. Dobló cuidadosamente la carta de vuelta en el sobre y la colocó en un cofrecillo de madera tallada que había traído de la casa de sus padres. No como recordatorio del dolor, sino como testimonio de la fuerza que la llevó a la libertad. Como un talismán que la ayudó a transformarse de víctima en vencedora. Y, tal vez, algún día Vicky, ya adulta, leería estas cartas y conocería no solo la historia de su madre, sino también la historia de la mujer que no temió hacer de la verdad un arma contra la mentira. Aquella noche, acostando a Vicky, la niña se había quedado con ellos una semana mientras Marina estaba de viaje de trabajo. Ana escuchó una pregunta. ¿Ahora eres mi segunda mamá? No sabía qué responder. Solo sonrió y dijo: soy simplemente una persona que siempre estará de tu lado. Vicky asintió, como si fuera la respuesta más comprensible del mundo. Y quizás así era. Más tarde, acostada junto a Andrés, Ana pensaba en los extraños giros del destino. En cómo el dolor puede convertirse en fuerza. En cómo la verdad, incluso escondida en sobres azules, siempre encuentra el camino hacia la luz. ¿Te arrepientes?, preguntó él, abrazándola. ¿De qué? De aquel día cuando encontraste las cartas. De haberte decidido. Ana negó con la cabeza. No, no se arrepentía. Porque a veces hay que perder algo para encontrarse a uno mismo. A veces hay que derribar viejos muros para construir un nuevo hogar. A veces hay que leer cartas ajenas para escribir la propia historia. Una historia en la que ella no es víctima, sino vencedora.